Primer proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 333 y 3749. Se propone establecer la situación militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2014-2015 recaído en los proyectos de ley 3333 y 3749 porque se propone establecer la situación militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra el congresista Pasa Condori, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional aprobó en su sexta sesión ordinaria realizada el 3 de noviembre del 2014 el dictamen recaído en el proyecto de ley 3333/2013 CR de la congresista Luisa Cuculiza, recibido el 7 de abril del 2014, y el proyecto de ley 3749/2014 CR del congresista Tomás Zamudio, recibido el 3 de septiembre del 2014. Proponemos la aprobación de la Ley de Situación Militar de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas, que contiene 31 artículos y 6 disposiciones complementarias. El objeto de esta norma es establecer los derechos y obligaciones de los oficiales profesionales que integren la reserva en las instituciones de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios rectores de la situación militar de reserva, la clasificación, las categorías, los grados y las asignaciones. Define reserva como el recurso humano que no se encuentra en el servicio activo y que las instituciones de las Fuerzas Armadas requieren de ellas para completar, mantener o incrementar su organización, considerando el potencial humano que está en condiciones de emplearse en la movilización militar. Tenemos dos tipos de reserva: la orgánica formada por los oficiales militares en situación de retiro y por otra la reserva de apoyo que le integra las personas que han seguido los cursos de oficiales de reserva. La reserva de apoyo está compuesta por aquellos que han concluido los estudios superiores y aquellos que por su actividad o profesión se encuentran en condiciones de servir a la movilización militar, además de las personas procedentes de los colegios militares. Proponemos dos categorías: los oficiales superiores de reserva, correspondientes al grado de mayor, y los oficiales subalternos de reserva, conformados por los capitanes, tenientes y subtenientes, con el equivalente de acuerdo a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Los ascensos están sujetos a lo que disponga el reglamento según sus particularidades de cada institución armada y de acuerdo a las vacantes que otorgue, debiendo como mínimo tener una permanencia de 5 años en cada grado. Son requisitos para realizar el curso de oficiales de reserva. Entre los de la reserva de apoyo, los peruanos de nacimiento, aprobar el examen médico y físico, tener entre 21 y 40 años, no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales, tener título profesional o grado académico, estar afiliado a un régimen previsional, salvo los egresados de los colegios militares, tener habilitación en algún colegio profesional, contar con inscripción militar, no encontrarse en estado de gestación, no haber sido expulsado de los centros de formación de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Los oficiales de reserva son parte de la movilización oficial de reserva, cuyos beneficios son el otorgamiento del carnet de identidad personal, vestuario, equipamiento, alimentación y transporte durante el servicio. Para los que postulen a los oficiales de reserva, cada institución armada se les otorgará un incremento en la evaluación final, prestación de salud durante la instrucción, entrenamiento y actualización, entre otros. Precisa además las causales de baja y la edad límite de cada uno de los grados. Asimismo, se propone la modificación de la Ley de Movilización y la Ley de Situación Militar para hacerles concordantes con la Ley de Oficiales de Reserva que propone para su aprobación.
Señor presidente, la presente iniciativa ha sido aprobada por unanimidad, por lo que solicito a usted disponer se proceda de conformidad a lo establecido en el reglamento del Congreso de la República. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Emiliano Pasa. Vamos a darle la palabra a la señora congresista Luisa Cuculiza para que pueda sustentar como autora el proyecto por 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, presidente de la Comisión de Defensa. En noviembre del año pasado, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad los proyectos de ley que regulan la situación de los oficiales de reserva para incorporarlos como una situación militar a los oficiales de las Fuerzas Armadas. En la actualidad, los oficiales de reserva no están considerados en ninguna de las condiciones de situación militar, ni los oficiales de Fuerzas Armadas. Está además decir que el desarrollo del sistema se reserva no solo como conviene hacer por el Perú, un país que limita con otros 5 países, sino que por su ubicación geográfica está permanentemente expuesto a desastres naturales como es el fenómeno del Niño que se nos viene, que según los especialistas será de gran magnitud. Que no nos agarre desprevenidos un terremoto, porque desgraciadamente los vecinos la han tenido en Chile. Han tenido que vivir días de pérdidas humanas e incorporarse a la realidad del desastre. Nosotros tenemos un país totalmente vulnerable para esta situación. Y cuando sucedió lo de Ica, Chincha y Pisco, los oficiales de reserva trabajaron mañana, tarde y noche ayudando a la gente. Tenemos una referencia de Mariano Felipe Esparzoldán en su narración histórica de la guerra con Chile, que describe la batalla de Miraflores de la siguiente manera. En los campos de Miraflores batallaron por el Perú unos 10.000 hombres, en total en su mayoría civiles, con grados militares provisionales de reserva. Nuestra línea de defensa estaba integrada por los reservistas, estudiantes, maestros, diputados, congresistas, artesanos, obreros, campesinos, comerciantes, empleados, niños, ancianos, en un frente genuino de democracia que acudió en masa con las miras puestas en el pabellón del Perú. En este mes se llevará a cabo en el Perú el 17º Congreso de la Unión Panamericana de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas, en el que participarán países como Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y otros más. Y no puede ser que el Perú, siendo un país receptor y anfitrión, no cuente con la ley que regule la situación de militares en reserva. Por ello pido que se apruebe de este dictamen recaído en el proyecto 3333 de mi autoría, acumulando con el 3749 presentado por el congresista Tomás Angulo. Hace unos días, y esto es un comentario personal, leí en El Comercio una frase que hicieron recordar mi estadía en el Ejército como oficial de reserva. Tengo el grado de mayor de oficial de reserva del Ejército. Ahí decía, he recorrido caminos, he pasado trochas, he dado toda mi fuerza, he pisado hasta espinas. Hemos pasado en el Ejército por pruebas muy fuertes, como el salto de la torre, caminatas de 20 kilómetros, con mochilas al hombro con 20 kilos de peso. Hemos pasado todos los cursos de instrucción que no son nada fáciles. Acá tenemos al teniente Iberico y a la teniente Luciana León, que también son integrantes de reserva del Perú. Es una experiencia maravillosa y ahí recién se entiende qué es servir a la patria desde el Ejército peruano. Acá tenemos a muchísimos reservistas ya antiguos. Aldo Bardales, reservista. Emiliano Apaza, sargento segundo, artillero. Congresista Tubino, almirante de la Marina. General Mora, del Ejército. Luis Iberico, teniente. Luciana León, capitana. Luisa María Cuculiza, la que habla. Hoy día tenemos muchísimos pedidos de todos ustedes para integrar esta nueva etapa de la ley de reserva. La señorita Leila Chihuán, Joaquín Ramírez, Marta Chávez, Esther Capuñay, Carla Schaeffer, María Magdalena y otros. Lo único que yo quiero pedirles ahora, señores congresistas, es el apoyo para esta ley que va a engrandecer a los reservistas peruanos. Hay países como Israel que tienen el 75% de su ejército en reserva. Esta reserva se moviliza en 15-20 minutos en caso de alarma. Y países árabes igual, y países de Sudamérica igual, Argentina, Chile igual. La situación del Perú se ha quedado estancada por 2 años por no tener esa ley de reserva.
Es una integración del pueblo con sus Fuerzas Armadas. Más vale estar preparados a encontrarnos en una situación de desventaja. Identificación del ciudadano con sus Fuerzas Armadas, resaltar los valores que nos inculcan en el Ejército. Todos los oficiales de reserva tenemos el sentimiento de orgullo de cumplir y estar listos al llamado de nuestra patria. Y espero que todos ustedes estén en las mismas condiciones y que algún día el Congreso en el 60-70% sean oficiales de reserva para ver lo maravilloso que es servir a la patria estando en el Ejército. Muchas gracias por su aceptación. Muchas gracias, señora congresista María Luisa Cuculiza. Concluida la sustentación, se inició al debate y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, como lo ha dicho el presidente de la comisión, cada grupo parlamentario tendrá como máximo 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Luis Iberico Núñez. Gracias, presidente. Obviamente, según el reglamento, yo tendría ahí un interés particular por ser parte de los oficiales de reserva, y es un interés por servir al país, un interés por servir al Ejército de manera absolutamente gratuita, porque ese es el objetivo que persigue esta ley, formalizar algo que ya está además hace varios años, algo que se dio justamente por una necesidad de nuestro Ejército, la necesidad de contar con profesionales que voluntariamente decidan servir a nuestro Ejército. En ese sentido, presidente, hay que destacar que actualmente existen ya 2 promociones de Lima y otras promociones de provincia, donde tenemos una serie de personas que están prestando gratuitamente un servicio a nuestro Ejército. Servicio, por ejemplo, jurídico. Numerosos abogados están dando gratuitamente asesoría jurídica a miembros de las Fuerzas Armadas que lo necesitan. Numerosos empresarios también están dando apoyo para el llamamiento al servicio militar voluntario. Y esto está funcionando muy bien, señor presidente, gracias al respaldo de estos empresarios. Tenemos contadores, tenemos ingenieros, tenemos gente de comunicadores sociales, es decir, una playa de profesionales y también de autoridades, presidente, que están brindando este servicio. La próxima semana tenemos en efecto un evento internacional donde el Perú es el país anfitrión. Y por eso nuestro Ejército nos ha pedido de manera urgente aprobar esta ley. Están viniendo muchos, por ejemplo, de Colombia. En Colombia hay como 2.000 oficiales de reserva y son, presidente, el puente entre los civiles y los militares, sobre todo en las zonas donde está la presencia de las FARC. Y son un elemento importantísimo porque están entre esos 2 mundos. Por eso el emblema que nos caracteriza es una persona que está vestida de la mitad del cuerpo hacia la derecha con el uniforme y de la mitad del cuerpo hacia la izquierda con ropa de civil. Somos el nexo, el puente, que siempre es importante para mantener estrecha esa relación que tiene que haber entre peruanos de uniforme y peruanos civiles. Muchas gracias. Pedido una interrupción, el congresista Carlos Tubino. Las dos interrupciones, el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, congresista Luis Iberico. Y la verdad que con relación a este proyecto de ley, señor presidente, es una ley que llena un vacío porque no teníamos una ley que pueda realmente dar todas las pautas necesarias para los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, cabe destacar, como bien lo menciona la ley, de que se trata de ciudadanos peruanos que en forma voluntaria y ad honorem hacen este servicio y lo vinculan con las Fuerzas Armadas, lo cual es positivo para la seguridad de nuestro país, y no solamente hablando de seguridad interna o seguridad externa, sino hablando también de algo que siempre preocupa en nuestra sociedad, los desastres naturales. Estos oficiales de reserva pueden ser convocados justamente también en esas situaciones de emergencia que se puedan presentar en nuestro país. Hay países que tienen muy bien reglamentado todo esto, que son un ejemplo. Se ha mencionado Israel, por ejemplo, lo tiene esto muy bien manejado. Otros países latinoamericanos lo tienen. Y yo realmente felicito esta ley y sí le pido a los señores congresistas, a los colegas, que hoy día aprobemos esta ley que es muy buena para llenar este vacío que justamente tenemos en nuestras Fuerzas Armadas y que hoy se presenta ante el Pleno del Congreso. El congresista... Usted está concluyendo su interrupción. Sí, pero... Concluida su interrupción, le toca la palabra de nuevo al señor muchas congresista. gracias. ¿Cómo no, señor congresista? Señor voy congresista... a presentar
Algunas correcciones pequeñas que habría que hacer, tengo acá ya las correcciones hechas, que las voy a presentar a la Comisión de Defensa. Gracias. Gracias, señor congresista. Carlos Tubino tiene el uso de la palabra, que concluya su participación el señor congresista Luis Iberico. Ya, disculpe, yo entendía que estaba en su turno el señor congresista Tubino. Solamente quiero hacer una propuesta al señor presidente de la Comisión. En el artículo 15, requisitos para el proceso de selección e instrucción, está como edad tener entre 21 y 40 años al momento de la inscripción. Yo creo que podría extenderse un poco más porque hay mucha gente de más de 40 años que son profesionales, que son gente que está en la capacidad, no extenderla ad infinitum, pero de repente podríamos poner presidente de 21 a 45 años de edad. De 21 a 45 años de edad. Gracias. Gracias, señor congresista Luis Iberico. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Carla Schaefer por 2 minutos de su bancada. Sí, gracias, presidente. Yo tengo 50 y quiero hacerlo. Bueno, en primer lugar, saludar esta iniciativa tan importante de la congresista Cuculiza, saludar que la mesa directiva lo haya puesto a debate. Ella ha tenido casi, creo, más de un año persistiendo en que este tema se vea. Yo le puedo decir que tengo familia militar, mi padre fue de la Fuerza Aérea. Él creó la reserva civil más grande de Sudamérica, en Piura, hasta los años 70. La importancia que tenía esa reserva civil para poder, en ciertos momentos lamentables de conflicto con el Ecuador, era importantísima para nuestro país, para nuestra región. Yo creo que la formación que nos pueden dar las Fuerzas Armadas nos permite tener una visión, una identidad, un amor a nuestra patria, que lo necesitamos, señor presidente, lo necesitamos. Ya han explicado los congresistas que me han antecedido la vulnerabilidad que tiene nuestro país. En nuestra región Piura, el fenómeno del Niño nos azota constantemente, ¿no? Y tenemos que tener preparada a nuestros reservistas, a nuestra sociedad civil, con esa formación militar que se necesita para actuar de una manera adecuada. Presidente, yo le quiero decir que en el terremoto de Ica tuvo una actuación nuestras Fuerzas Armadas, pero limitada, porque en ese momento se formó el Forsur y realmente fue un desastre, presidente. Yo he estado los 4 años ahí y fue lamentable esa situación. Quizás el señor Fabre tuvo toda la intención del caso, pero lamentablemente no tuvo la estructura adecuada. Las Fuerzas Armadas son importantísimas para trabajar lo que es la prevención, la actuación y luego... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente, muy amable. Me pidió mis interrupciones el congresista Angulo, si usted lo permite. Definitivamente, y luego del desastre, para organizar a los damnificados, para recuperar los espacios, no hay como las Fuerzas Armadas y los reservistas, presidente. Es lamentable que la mesa directiva anterior no haya visto este proyecto, porque yo he sido testiga que la congresista Cunculiza ha insistido constantemente que se ponga a debate este tema. Es importante para mejorar nuestra sociedad tener la posibilidad de contar cada día con mayores reservistas y ser realmente los soldados de la patria. Gracias, presidente. Gracias, señora congresista Carla Schaefer. Le voy a dar la interrupción. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jaime Delgado por 2 minutos de Dignidad y Democracia. Le pedía las interrupciones del congresista Angulo, si usted lo permite. El señor congresista Angulo tiene las 2 interrupciones. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Delgado. Solamente para decirles que apoyamos fervientemente esta ley y quiero llamar la atención con respecto a los exalumnos de colegios militares. Nosotros pasamos 3 años desde que éramos muy pequeños, de 14 a 17 años en colegios militares. Me parece que la formación militar en ese entonces fue una formación completa desde el punto de vista militar, desde el punto de vista cívico y desde el punto de vista de servicio a la sociedad. Y aquí en el artículo 3º, cuando habla de clasificación de la reserva, se dice que la reserva de apoyo tendría que estar integrada por los procedentes de colegios militares que aprobaron el curso de formación militar.
sea, me parece que es un contrasentido, porque si hemos estado 3 años en los colegios militares, hemos tenido formación militar desde muy pequeños, ¿cómo es que van a pedir todavía después la formación de curso de formación militar y con nota promedio de 15 o más? Yo creo que habría que retirar este párrafo del artículo 3º sobre la reserva de apoyo, de forma tal que los estudiantes o los ex cadetes, como nos llamamos, de colegios militares, podamos integrar directamente el contingente de reserva de apoyo. Muchas gracias, señor congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista Roberto Angulo. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve solamente para saludar esta iniciativa que me parece importante. Las reservas en un país tienen que ser lo suficientemente sólidas para soportar cualquier eventualidad. Y en ese sentido, nuestro pleno respaldo. Sí, una pregunta más que no voy a hacer cuestión de Estado en esto, pero aquí se menciona como proyecto incluyendo a los oficiales de reserva. Pero mi pregunta es, ¿por qué se ha excluido a los demás? Yo hice mi servicio militar, soy un humilde sargento y no estoy incluido en esto. Lo propio el congresista Angulo menciona a los que han estudiado en colegio militar, que han seguido una formación, o sea, 3 años ahí en cuarteles. Entonces, no sé cuál es la razón porque solamente se ha incluido a los oficiales y se ha excluido a los demás que hemos hecho con mucho honor y orgullo nuestro servicio militar. Gracias. Muchas gracias, señor congresista Jaime Delgado. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Manuel Cerillo, por 2 minutos. ¿Le pide una interrupción la congresista Cuculiza? Gracias, presidente. Le cedo la interrupción a la congresista Cuculiza y la otra interrupción al congresista Carlos Tubino. Ok, concedida las interrupciones. Congresista María Cuculiza. Empieza tú. Congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias al congresista Manuel Cerillo. Sí, efectivamente, con relación a las inquietudes de que por qué se ha excluido, no se ha excluido a nadie. Lo que sucede es que esta es una ley para oficiales, no es que excluye a otras personas. Hay leyes para el personal superior, subalterno, etcétera. Y en este caso, lo que se está hablando es una ley que está normando la situación de los oficiales de reserva, oficiales. Tiene que haber otra iniciativa para la inquietud que se ha manifestado anteriormente. Gracias. La señora congresista María Luisa Cuculiza. Gracias. Efectivamente, yo sé que los que han estado en el colegio militar ya tienen una enseñanza militar, pero entrando a ser oficiales de reserva, actualizarían todo lo nuevo que hay en situación de qué cosa es artillería, de qué cosa es ingeniería, de qué cosa es una situación bélica, de qué cosa es el respaldo que se le tiene que dar, ir a la escuela de francotiradores, volver a iniciarse como tiradores en guerra, con distintas armas. Eso es un curso como cualquiera y es voluntario. Y si ustedes ya han tenido la felicidad de estar en el colegio Leoncio Prado, lo único que harían es actualizarse al modo que trabaja hoy día los oficiales de reserva del Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista Manuel Cerillo. Puede iniciar su exposición. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas congresistas. Si bien se aprobó este proyecto por unanimidad en la comisión, quisiera objetar con respecto a lo que dice el título de la ley que establece la situación militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas, a lo que tendría que decir ley que establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas, para lo que le tendría al presidente de la comisión, lo tomé a bien considerarlo, ya que de ser así, en el artículo 1 tendríamos que considerarlo en lo que dice la presente ley establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios rectores de clasificación, categoría, grado y asignación de cargos. Y no así como pone el artículo 1 de la ley aprobada,
donde dice obligaciones de los oficiales profesionales que integran la reserva de las instituciones de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios rectores de situación militar, clasificación, categoría y grado de asignación. Esa es mi observación, señor presidente, para que lo considere la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Manuel Cerillo. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Emiliano Paza, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Ha pedido el señor congresista Mora? No lo había visto, se está animando ahorita. El señor congresista Daniel Mora tiene el uso de la palabra, por Perú Posible. Pedía una interrupción al congresista Zamudio, si usted le permite. ¿Cómo no, presidente? El uso de la palabra del congresista Zamudio. Gracias, presidente, gracias, congresista. También soy coautor de uno de los proyectos que se han acumulado y que dan origen a este dictamen. Se sabe que son 140 oficiales de reserva que dicha institución no están considerados de ninguna de las condiciones de la situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, existiendo un vacío legal que debe ser regulado. Es importante recordar que todos los peruanos tienen derecho y el deber de servir a la patria en los momentos que esto lo requieran. Por eso consideramos, y la bancada nacionalista va a votar a favor de este dictamen, porque es algo que están esperando los oficiales de reserva durante muchísimos años. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mora. Congresista Mora. Sí, señor presidente, yo en primer lugar felicitar a la congresista Cuculiza por esta iniciativa. Creo que ella también ha sabido correr y creo que varias veces ha estado hasta en peligro. Y tiene pues un gran amor por nuestras Fuerzas Armadas. Y nuestro presidente también hay que mencionar que es teniente de reserva. En este momento estoy cuadrado frente al presidente del Congreso. Pero me parece sumamente importante este proyecto de ley. Creo que hay algunas cosas que puedo sugerir que creo que él ha tomado el congresista Tubino sobre el artículo 12, su referente a antigüedad y precedencia en el grado militar. En el punto D, no sé si lo ha considerado el presidente, el congresista Tubino, que igualdad de grado, los oficiales asimilados son considerados de mayor antigüedad que los oficiales de reserva. Y esto en razón de que los oficiales asimilados se encuentran en esta condición en el activo por un tiempo de 2 años, después de los cuales se le otorga la efectividad en el grado o se les cancela la asimilación, por lo que es necesario considerar en esta normatividad. Creo que eso está considerado y creo que ya estaríamos listos para que se pueda votar. Está de más decir que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, que creo que es sumamente importante para las Fuerzas Armadas, para su repotenciamiento y fundamentalmente aprovechar la especialidad que tienen los oficiales de reserva. Es decir, la clasificación dentro de la reserva debe ser también de acuerdo a la especialidad que traen. Y creo, por ejemplo, el oficial de reserva que sea de ingeniería, que sea un ingeniero militar, puede tranquilamente trabajar en un batallón de ingeniería militar de combate o de construcción. Por lo tanto, considero sumamente importante y nuestra bancada va a apoyar dicho proyecto. Muchas gracias. Concluida el rol de oradores, tiene la palabra el señor presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Bengolea. Si usted lo permite, presidente. Una interrupción, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Primero que nada, para sostener la solicitud que hizo el congresista Iberico en el sentido de dar más oportunidades para que haya mayor edad a aquellos que quieran hacer el curso a efecto de ser oficiales de reserva. Pero lo segundo, estoy viendo el texto sustitutorio que se nos está alcanzando y aquí no se considera ya para nada a los que han seguido estudios en colegios militares.
quien hace el estudio en colegio militar, no todos, pero algunos de ellos, siguen su curso de formación militar posterior. Ellos deberían tener algún tipo de tratamiento especial para poder seguir, cómo no, este curso que dice la congresista Cuculiza, pero tienen una consideración especial para con quienes en su edad escolar han llevado precisamente una formación a la que hacía referencia el congresista Angulo. Tengo la impresión que no ha sido recogido esto en la norma, en el texto final, y creo que sería imprescindible recogerlo de alguna manera. Gracias, presidente. Continúe, presidente. Señor presidente, recogiendo las aportaciones de los colegas parlamentarios, estamos presentando un texto sustitutorio y que solicito sea repartido a todos los señores congresistas con todos los aportes y la corrección y las modificaciones del dictamen legislativo, presidente. Bien, vamos entonces, señor presidente. Señor presidente. ¿Todavía no lo he presentado? Sí, presidente, pido un cuarto intermedio, presidente, para que... Bien, siguiente proyecto. Los votos Para información, requeridos. se está votando el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional. Ya se repartió el texto, congresista, ya no hay debate. Bien, en este momento ya se puso al voto este proyecto de la Comisión de Defensa que propone una ley de situación militar de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Se ha indicado que la presente ley establece los derechos y obligaciones de los oficiales profesionales que integran la reserva de las instituciones de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios... Hay una precisión de redacción que va a hacer el congresista Bengolea, por favor, tomar nota. Es una precisión de redacción nada más. Vamos a ver. Bengolea, la palabra. Presidente, gracias. Como usted indica, estoy absolutamente a favor de la norma, pero como lo he conversado con el presidente de la comisión, hay un pequeño error, y es que en el artículo 15 se determina como requisito para el curso de presentar el título profesional universitario y luego se dice presentar el título de egresado de colegio militar. Esto debe ser O, no I, es decir, el requisito no puede ser de colegio militar y ser universitario, es uno u otro, porque si no, no va a entrar nadie a este curso, o entraría muy poquitos. Entonces, la modificación, presidente, es que el inciso K debe ir como O al finalizar el inciso E. Modificación con la que están de acuerdo en la Comisión de Defensa. Correcto, se cambia el I por O. Presidente de la comisión. Sí, presidente, es correcto. Es correcto el cambio, ya hemos presentado también, presidente. Aceptamos la corrección, presidente. Ya. Vamos a dar lectura, por favor, para que quede claro la corrección que se está haciendo. De lectura. Bien, se va a dar lectura las modificaciones de esta Modificación iniciativa. al artículo 15 del texto sustitutorio presentado el 17 de septiembre de 2015 a las 16:37 horas. Artículo 15. Requisitos. La incorporación del personal para seguir el curso de formación de oficiales de la Reserva de las Fuerzas Armadas se realiza por selección de acuerdo con los requisitos siguientes. A. Ser peruano de nacimiento. B. Aprobar el examen médico y físico según los requerimientos de cada institución de las Fuerzas Armadas. C. Tener entre 25 y 45 años de edad en el momento de la inscripción para la selección. D. Presentar certificado de no registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales expedidos en el fuero común y el fuero militar policial. E. Presentar copia certificada del título profesional universitario o ser egresado de los colegios militares con nota aprobatoria en el curso de formación militar.
F. Presentar copia legalizada del documento nacional de identidad. G. Presentar constancia de afiliación vigente a un régimen previsional. H. Presentar constancia de inscripción militar CIM o libreta militar LM. I. No encontrarse en estado de gestación durante el proceso de selección. J. No haber sido separado del Centro de Formación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú por la causal de medida disciplinaria. Hecha la aclaración, continúa la votación. Continuamos con la votación. Tablero electrónico encendido. En consecuencia, al voto este proyecto de ley que propone una ley de situación militar de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Saludamos mientras tanto a quienes se encuentran en la galería del hemiciclo del Pleno. Están las reinas de Trujillo, de la primavera. Ahí está la niña Rafaela Acuña Carbo, reina infantil del Festival Internacional de la Primavera de Trujillo, con su orgulloso papá Richard Acuña. La señorita Olenka Helera Olivari, reina del Festival de la Primavera. Y el señor presidente, permítame expresar mis saludos al señor Luis Alberto Yica García, presidente del Club de Leones de Trujillo. Rosa Núñez también está ahí, por supuesto. Orgullosa abuela. Saludos para ustedes y felicidad. Saludo también a las autoridades del Instituto Nacional de Oftalmología, que el 23 de septiembre está celebrando el 71 aniversario del servicio de la comunidad del ámbito de salud ocular, a nombre de don Héctor Becerril. Saludos para ustedes. Y a las autoridades de Tumbes, que ya sabemos qué proyecto están esperando, señor alcalde, autoridades. Pronto estaremos viendo el proyecto Puyango-Tumbes. Vamos a proceder a cerrar la votación. Cerrar la... de la tarde con 58 minutos. El canal del Congreso transmitiendo el simultáneo con Radio Congreso Perú y el portal web del Parlamento Nacional. Presidente expresando su saludo a visitantes en esta sesión plenaria, reinas de belleza y también autoridades de diversas zonas de nuestro país. Están aquí, se ha dicho, los Vamos a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. ¿Me ayudan? 73 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Corita Velázquez Quesquén, verde. Corita Guinaga, verde. Corita Balqui, verde. Corita Galarreta, verde. Corita Condori, verde. Corita Guatás, rojo. Total 78 a favor, 0 en contra, 1 en contra, 1 abstención. Ya, Velázquez verde, sí, ya se... Verde, ok. Velázquez cambia de abstención a verde. Finalmente, 78 a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa. Rosa Núñez, verde. Richard Acuña, verde. 80 votos a favor. Presidente, por su intermedio quiero agradecer a la representación nacional y a su vez, señor presidente, solicito se someta a votación y la exoneración de la segunda votación, presidente. Al voto la exoneración con la misma asistencia. Llegó entonces a los votos necesarios de aprobación, en este caso 80 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Esta iniciativa que propone una ley de situación militar de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Les indicábamos que este proyecto establece derechos y obligaciones de oficiales profesionales que integran
la reserva de las instituciones de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios rectores de situación militar, clasificación, categoría, grado y también asignación. Se ha insistido en señalar que la reserva es el recurso humano que no se encuentra en el servicio activo y que las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas requieren de ellas para completar, mantener o incrementar su organización. Se considera además el potencial humano que se encuentra en condiciones de ser empleado para fines de movilización militar. Varios de los parlamentarios aquí presentes forman parte ya de esta legión de reserva. Hay también representantes del ejército peruano, como es el caso del general Daniel Mora, presidente además de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. Congresista Carlos Tubino también ha sido integrante de nuestra Marina de Guerra del Perú, y así otros parlamentarios que se han sumado a esta legión de oficiales en reserva. La congresista Luz Salgado. Luisa María Cuculiza es una de Ya, ellas. ahora que cerremos la votación. Se va a cerrar la votación. Faltan 6 congresistas. Por favor, cotejar en la pizarra. Faltan 5. Se está planteando en este momento el voto para exonerar de segunda votación, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Parlamento Nacional. Pedido que ha sido hecho por el presidente de la Comisión de Defensa. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. ...76 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Eguren, Verde, Galarreta, Neira, Verde. La anterior por escrito, por favor, ya se pasó. Salgado, Verde. Aguinaga, Verde. Quienes desean manifestar su voto anterior, tiene que ser por escrito. León, Verde. Verde. Falconi, verde. Condori, verde. ...84 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto leído por el señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Siguiente proyecto. Insistencia de la Comisión de Defensa Nacional. Proyectos de ley 3.333 y 3.749. Autógrafa observada por el señor presidente de la República. Se propone establecer la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. Se va a iniciar el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en las observaciones realizadas por el señor presidente de la República a la autógrafa de ley original en los proyectos de ley 3333 y 3749 que propone la insistencia en el texto aprobado por el Pleno del Congreso por la que se establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. La Junta de Portavoces en la sesión el 11 de noviembre del 2015 acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Apasa Condori, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Si me lo permite, congresista. Tenemos en las galerías al señor gobernador regional del Cusco, Edwin Licona, al señor alcalde provincial Carlos Moscoso y a los alcaldes distritales y dirigentes de la sociedad civil por invitación del congresista Hernández Latorre. Bienvenidos. Congresista Justiniano Apasa tiene la palabra como presidente de la... Emiliano Apasa tiene la palabra como presidente de la Comisión de Defensa. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señoras y señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional
aprobó en su segunda sesión extraordinaria realizada el 22 de octubre del 2015 el dictamen de insistencia recaído en la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas, correspondiente a los proyectos de ley 33/2013, -CR y 3749/2014-CR. Las observaciones planteadas son 4. La primera de ellas está referida al artículo 16 sobre el principio de igualdad, cuya observación precisa que las limitaciones para el cumplimiento del servicio de reserva pueden darse únicamente en una norma en rango de ley. En vista de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia 2235-2004-AA, la Comisión de Defensa Nacional ha considerado pertinente allanarse en este extremo de la observación, aceptando el texto propuesto por el Poder Ejecutivo para el segundo párrafo en los términos siguientes. Artículo 16. El principio de igualdad. Las limitaciones sobre la base de criterios objetivos inherentes a la función militar únicamente se justifican cuando existan restricciones en las facilidades de habilitación de las unidades y dependencias que no permitan el servicio de ambos sexos con la debida intimidad. La segunda observación está referida al artículo 4 sobre la condición de reserva, precisando que debe sustituirse la referencia a reserva orgánica, por lo que la reserva de apoyo correspondiente al artículo 68 de la Ley 29.248, Ley de Servicio Militar. La mención en la autógrafa se reserva a reserva orgánica es concordante con el artículo 3 de la misma norma propuesta, ya que en ambos casos lo que se busca es completar, mantener e incrementar la organización de las Fuerzas Armadas. Por ello, no es procedente la observación en este extremo. Por consiguiente, la Comisión considera conveniente insistir en este extremo. En la tercera observación, se señala que la autógrafa no cuenta con evaluación presupuestal ni con análisis de costo-beneficio. Además, considera que vulnera el artículo 79 de la Constitución, referido a la iniciativa de gastos. El análisis costo y beneficio y la evaluación presupuestal no corresponde ser incluidas en una ley, sino en los anteproyectos de ley y en los proyectos de normas legales, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley marco para la producción y sistematización legislativa, así como en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público para el año 2015. Por ello, en este extremo de la observación no es procedente. Con relación a la mención de iniciativa de gasto, es necesario recordar que la reserva sí cumple con los gastos de movilización nacional para afrontar situaciones de emergencia por conflictos y desastres. Los recursos necesarios para la reserva ya están contemplados en la ley de movilización. Por estas razones, la Comisión considera necesario insistir en este extremo de la autógrafa, que la norma propuesta ya cuenta con el financiamiento. La cuarta observación se formula a la primera disposición complementaria final por considerar que colisiona con el principio de irretroactividad de la ley previsto en el artículo 103 de la Constitución Política. Esta disposición busca otorgar el marco legal a todos aquellos que realizaron los cursos de oficiales de reserva con anterioridad a la aprobación de la presente ley. Pero si el Ejecutivo considera que ello colisiona con la Constitución, la Comisión considera oportuno allanarse en este extremo, aceptando el siguiente texto propuesto en la observación. Primera, curso de formación de oficiales de reserva anteriores
a la vigencia de la presente ley, el personal que aprobó el curso de formación de oficiales de reserva con anterioridad a la entrada de vigencia de la presente ley se sujeta a las disposiciones contenidas en esta. En consecuencia, a partir de la vigencia de la presente norma, se reconoce a dicho personal la calidad de oficiales de reserva. En caso de que el personal en mención haya excedido el límite de edad en el grado especificado, permanece en la reserva hasta 5 años después de la entrada en vigencia de la presente ley. Señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional solicita a la representación nacional su apoyo para la aprobación de esta iniciativa de suma importancia para las Fuerzas Armadas. Señora Presidenta, la presente iniciativa ha sido aprobada por unanimidad, por lo que se solicita a usted disponer, proceda de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Emiliano Pasa. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que propone la insistencia y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto de ley en aplicación de lo dispuesto del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del Reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra la congresista María Luisa Cuculiza. Gracias, Presidenta. Queridos congresistas, el día 3 de diciembre se conmemora el Día del Reservista a nivel nacional. Falta poco para recordar a los reservistas que defendieron al Perú en reducto. Pido que con esta ley, la cual busca que se reconozca valor, respeto al soldado peruano y por ende a los oficiales de reserva. Quienes somos eternos defensores del territorio peruano tenemos el compromiso, el honor de regresar a las filas cuando la patria nos necesita. Todos somos reservistas. Los reservistas somos pieza clave en el desarrollo de nuestro país. No tenemos ningún beneficio, solamente vivimos orgullosos de vestir el uniforme de la patria. El ejército peruano es pasión, es sacrificio, fortaleza, es grandeza y tenacidad. Es mística y actitud, invencible. Es una fuerza militar para la defensa de la paz y también para la unión de todos los peruanos. Por favor, les ruego me apoyen con su voto para de una vez por todas, miles de reservistas tengan su ley. Muchas gracias. Gracias, congresista María Luisa Cuculiza. Si no hay más intervenciones, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Pasa Condori, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Solicito se someta a votación la insistencia. Muchísimas gracias. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia de la ley observada, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Las 5:43 de la tarde, transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión, Radio Congreso Web, las diversas plataformas de comunicación del Congreso de la República. En estos momentos viene registrando su asistencia a la representación nacional para pasar en breve a lo que será la votación de los proyectos de ley, insistencia a los proyectos de ley 33, 33 y 34, 37 y 49 de la Comisión de Defensa Nacional, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, donde se propone establecer la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas.
Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Por favor, señores congresistas, registren su asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 79 congresistas al voto. ...79 congresistas han registrado su asistencia para proceder de inmediato a la votación de la existencia de los proyectos de ley 33 y 3749 de la Comisión de Defensa Nacional, autógrafa observada por el señor Presidente de la República, que propone establecer la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. La presente observación señala que luego de la revisión y evaluación efectuada, la autógrafa de ley estima conveniente observarla por las consideraciones siguientes. La autógrafa de ley regula lo siguiente: establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas, disponiendo criterios rectores de clasificación, categoría, grados y asignación de cargos. Asimismo, el título 1, disposiciones generales, prevé que la norma es de aplicación a todas las personas egresadas del curso de formación de oficiales de reserva que implementen las instituciones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se define la reserva y la condición de reserva. En el título 2, personal egresado del curso de formación de oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas, se establecen, entre otros aspectos, las condiciones para participar del referido curso, la formación que debe ofrecerse, congresistas, así como el grado de certificación. solicitamos que registren su votación. Congresista Gutiérrez, congresista Condori Cusi, Urquizo, congresista Chacón, congresista Gagó, López Córdoba, Celia Nicama, Juari. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. ¿Vas a bajar, no? Sí. A favor 78, 0 en contra, 0 abstenciones. Más, Isla, verde. Apaza, verde. Tejada, verde. Hacha, verde. Chihuán, verde. Total, 83 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Más, Velázquez, verde. Elías, verde. 85 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Bien, mayor. Siguiente proyecto.